Bienvenidos a mi canal una vez más, y en esta oportunidad quiero hacer un video corto. En realidad el tema que traigo en este momento es un tema largo, complejo, muy controvertido, polémico en el mundo cristiano. Y la pregunta que quiero responder en esta oportunidad: ¿cuál es el día del Señor? ¿El sábado o el domingo? Y puse lo que nadie te cuenta en tu iglesia. Sí, porque lo que te voy a compartir en este momento no te lo van a exponer en un seminario de teología. Lo que te voy a exponer a continuación, tus pastores, tus maestros en la iglesia probablemente no te hablen de estas cosas. Cuando se maneja esta información, se hace de manera parcial, deshonesta, y se manipula incluso, y se miente. ¿Cuál es el día del Señor? ¿El sábado o el domingo? Quiero estudiar este tema desde la perspectiva bíblica. ¿Qué dice la Biblia? ¿Cuál es el día del Señor según las Escrituras? ¿Y qué dijeron los padres de la iglesia? No los padres apostólicos, pero sí qué dijeron los padres de la iglesia sobre este tema. Vamos a hacer un estudio muy interesante. Quédate hasta el final, porque vamos a ver el fundamento bíblico de cuál es el día del Señor y qué dijeron los padres de la iglesia del siglo 100, del año 100 en adelante, qué se dijo y qué se hacía. Así que va a haber citas que no te la van a presentar en los lugares donde esto se habla. Las citas que te traigo de los padres de la iglesia, más a la mitad de este video, lo vas a ver, son citas que son manipuladas, y así se miente, se engaña. Y esto lo veo mucho en las páginas web de apología católica, protestante, evangélica, y también lo veo mucho en videos de YouTube. Como les dije y les repito, esta información se maneja de manera deshonesta, parcial, incompleta, tergiversada. Por eso quédate, porque cada diapositiva, cada minuto de esta exposición no tiene desperdicio, pues esto no te lo van a decir. No quiero juzgar por qué no te van a contar esto, pero sí que vas a ver y vas a conocer más qué dice la palabra de Dios, las Escrituras, sobre este tema. ¿Por qué es importante el día del Señor? Porque Juan, en el libro de Apocalipsis capítulo 1, dice Juan que, Apocalipsis capítulo 1, versículos 10 y 11, dice: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Juan recibió la revelación del Apocalipsis en el día del Señor. Este versículo es muy curioso porque cuando Juan escribe esto es en el año 95-96 después de Cristo, casi a finales del primer siglo, y él dice que recibió la revelación del Apocalipsis en el día del Señor. Entonces se ha comentado mucho sobre este versículo, sobre si es una referencia al domingo, por ejemplo, y quiero mostrarte la verdad de esto. Vamos a ver cuál es el día del Señor según las Escrituras y según los padres de la iglesia. Vamos para allá. Vamos a ver si es el sábado o el domingo, el día del Señor. Y vamos a comenzar desde el libro Hechos de los Apóstoles, porque es en el libro Hechos de los Apóstoles donde vemos lo que los apóstoles estaban practicando, lo que ellos estaban haciendo. Así que vamos a comenzar en Hechos capítulo 13, versículo 14-15. Es la primera vez donde se menciona el día sábado. Dice así: ellos, pasando de Perge, si ustedes leen unos 2 versículos anteriores, habla de Pablo y sus compañeros. Dice: ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un sábado y se sentaron. Los altos dignatarios de la sinagoga mandaron a decirles: hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Entonces vemos que cuando Pablo y sus compañeros llegan a Antioquía, van a una iglesia, a una sinagoga, en sábado. Así que probablemente la iglesia de Antioquía surgió de unos judíos conversos al cristianismo, guardadores del sábado. Y qué interesante que Pablo asistió a una sinagoga en el día sábado. Continuamos. Hechos capítulo 13, versículo 42 dice: cuando salieron de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente sábado les hablara de estas cosas. Vemos que los gentiles le dicen a Pablo que le hablen de estas cosas el siguiente sábado. ¿Qué hacían los gentiles en una sinagoga judía para que al finalizar esta reunión los gentiles le dijeran: che, el siguiente sábado vení, contanos más sobre estas cosas? Interesante, pero esto hubiera sido una buena oportunidad para que Pablo le diga a los gentiles: miren, el sábado no es importante, los espero el próximo domingo. Sin embargo, nunca Pablo corrigió a los gentiles. Los gentiles le rogaron a Pablo que el siguiente sábado les hablaran de estas cosas, y Pablo lo hizo. Y en Hechos capítulo
13, el versículo 44, dice: el siguiente sábado se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Vemos acá que casi toda la ciudad se juntó para oír la palabra de Dios un día sábado. Un día sábado. Y los gentiles le rogaron esto a Pablo. Pablo no corrigió a toda esta multitud, diciéndole: no, ¿por qué el sábado? Vamos a hacerlo el domingo. No los corrigió. Pero hubiera sido una excelente oportunidad para que Pablo lo haga, pero no lo hizo. Entonces, Pablo estaba asistiendo a las sinagogas en el día sábado y estaba predicando en sábado, y las personas estaban escuchando la palabra de Dios en sábado. Continuemos. Hechos capítulo 15, versículos 19 y 21. Este es el decreto final que da Jacobo después de terminar el concilio. Y dice: por lo cual yo juzgo que no se inquieta a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de... Y Santiago, o Jacobo, les dice a los gentiles que se abstengan de 4 cosas: sangre, fornicación, sacrificio a los ídolos, etc. Y fíjense la razón que da Santiago para enviar esta carta restringiéndole estas cosas a los gentiles. Dice: porque Moisés, desde tiempos antiguos, tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada sábado. No hay duda de que los judíos convertidos al cristianismo estaban observando el sábado. Ahora, ¿qué tiene que ver? Por favor, piensen conmigo, ¿qué tiene que ver el cierre de este concilio y las restricciones que se les impuso a los gentiles? 4 cosas nomás. ¿Qué tiene que ver con que Moisés es leído y predicado en las sinagogas cada sábado? Pues, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Este texto es muy curioso, es muy interesante, es muy comentado y tiene varias interpretaciones. Por ejemplo, una de ellas es que los gentiles estaban asistiendo a la sinagoga los sábados. Hechos capítulo 13, versículo 44, así lo da a entender. Lo está diciendo Hechos 13, 44. Casi toda una ciudad se reunió en sábado para oír la palabra de Dios. Entonces, una interpretación es de que los gentiles estaban asistiendo a la sinagoga los sábados y ya estaban acostumbrados a las cosas que Santiago les prohíbe. Por lo tanto, a los gentiles le iba a ser más fácil abstenerse de estas 4 cosas. Esa es una interpretación de varias que encontramos que pueden haber. Otra interpretación podría ser de que para que los judíos cristianos no se escandalicen con los gentiles cristianos, pues por lo menos, ya que estaban juntos en la sinagoga los sábados, por lo menos que los gentiles, al abstenerse de estas 4 cosas, los judíos cristianos no se escandalicen. Repito, este versículo es muy comentado, tiene varias interpretaciones, pero es interesante porque la razón que da Santiago para prohibirle esto a los gentiles es que básicamente Moisés es leído desde tiempos antiguos y predicado en cada sábado. Continuamos. Hechos capítulo 16, versículo 13. Estuvimos en aquella ciudad algunos días. Un sábado salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración. Nos sentamos y hablamos a las mujeres que se habían reunido. Hechos capítulo 16, versículos 12 y 13. Si ustedes leen unos versículos antes, van a ver que Pablo llega con sus compañeros a Filipos. Es interesante porque Pablo después va a mandar una epístola que es la que nosotros conocemos como Filipenses. Probablemente la iglesia cristiana de Filipos comenzó esa iglesia con gentiles, en este caso probablemente estas mujeres eran gentiles que estaban reunidas allí. Probablemente la iglesia de Filipos fue una iglesia que comenzó con adoradores que se reunían en día sábado, porque Pablo en la ciudad de Filipos salió afuera un sábado a tener un momento de devoción y halló a estas mujeres que estaban allí reunidas también y les predicó. Ahora yo me pregunto, ¿qué hacían estas mujeres en sábado teniendo una vida de devoción? Pues este versículo también es muy comentado y una interpretación es de que estas mujeres gentiles de Filipos eran adoradoras del Dios verdadero y tenían conocimiento del sábado y lo estaban observando, lo estaban guardando. Y esto no sería nada nuevo, porque les recuerdo que en los primeros capítulos de Hechos de los Apóstoles, Pedro es enviado a la casa de Cornelio, y Cornelio era un gentil, pero era un gentil que simpatizaba con los judíos y era un gentil que adoraba al Dios verdadero de los judíos. Entonces, no es nada nuevo que gentiles
adoren al Dios verdadero y observen los mandamientos, y en específico el sábado. Así que probablemente la iglesia de Filipos surgió con adoradores que se reunían en día sábado, como lo muestra Hechos 16, 2 y 13. Sigamos. Hechos 17, 1 y 2, pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 sábados discutió con ellos. Hechos 17, 1 y 2. Vemos una vez más que Pablo y sus compañeros llegan a Tesalónica y van a una sinagoga judía y allí asisten 3 sábados seguidos. Así que probablemente después de estos 3 sábados de discusión de Pablo, surge ahí en Tesalónica una iglesia a la cual después Pablo le va a escribir, que es primera y segunda de Tesalonicenses. Vemos que probablemente la iglesia de Tesalónica fue una iglesia de judíos convertidos al cristianismo que eran observadores del sábado. ¿Habrán continuado guardando el sábado estos judíos conversos al cristianismo? Pues probablemente sí, pues en 1 Tesalonicenses capítulo 2 versículo 14 dice: vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de la iglesia de Dios en Cristo Jesús que está en Judea. Así que la iglesia cristiana de Judea no hay duda alguna que la iglesia cristiana de Judea era observadora del sábado. Si no, hubiese quedado registrado que los enemigos de Cristo, los fariseos, hubieran acusado a los judíos cristianos, hubieran acusado de que estaban violando el sábado guardando otros días. Pero en el libro Hechos de los Apóstoles nunca se registra que los fariseos acosen y acusen a los judíos cristianos de que no estaban observando el sábado. Sí, los fariseos lo hacían con Jesús, lo acusaban porque les mandaban espías para que lo persigan a Jesús y lo observen, y la vez que Jesús, por ejemplo, recogió espiga en sábados o sanó en sábado, pues estaban ahí los espías listos para ir y acusarlo y tentarlo. Pero vemos que en el libro Hechos de los Apóstoles no en ningún momento, en ninguna oportunidad, los fariseos acusan de que estos cristianos provenientes del judaísmo y de los gentiles estaban transgrediendo el sábado. En ningún momento se hace una acusación así. Sí lo habían acusado a Esteban, por ejemplo, de estar, antes que lo apedren, lo acusan a Esteban de que él predicaba en contra de las costumbres que les había transmitido Moisés. Pero las costumbres, recuerden que los 10 mandamientos no es cuestión de costumbre, son mandamientos de Dios. Continuemos. Hechos capítulo 18, versículo 1 y 4. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto y discutía en la sinagoga todos los sábados y persuadía a judíos y a griegos. Vemos que había griegos que estaban asistiendo a la sinagoga los sábados. Y Pablo discutió todos los sábados en una sinagoga en Corinto. Así que probablemente la iglesia de Corinto surge de una iglesia cristiana de judíos convertidos al cristianismo que eran observadores del día sábado. Para resumir, Pablo asistía a la sinagoga o al templo en sábado, Pablo predicaba en sábado, Pablo enseñaba en sábado. No hay duda alguna de eso. Vamos a ver qué dice el libro Hechos de los Apóstoles del día domingo. Hechos capítulo 20, versículos 7 al 9, dice: el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo, que tenía que salir al día siguiente, les enseñaba y alargó el discurso hasta medianoche. Un joven vencido del sueño cayó del 3er piso abajo y fue levantado muerto. Hay un solo texto en el libro Hechos de los Apóstoles que menciona el domingo, el primer día de la semana. Un solo texto. Ahora, qué interesante que la gente que observa, que guarda el domingo como el día del Señor, dicen: ven, acá está la prueba de que los discípulos se estaban reuniendo en domingo, dicen. Pues quiero decirles lo siguiente. Recuerden que los judíos contaban los días de puesta del sol a puesta del sol. Por ejemplo, ahora, en este día, cuando el sol caiga, ya va a comenzar el día próximo. Nosotros contamos los días desde las 00, pero el judío no cuenta así los días, cuenta de puesta del sol a puesta del sol. Probablemente se estaban reuniendo estos discípulos en el día sábado, cayó el sol, comenzó el primer día de la semana y Pablo alargó su discurso hasta medianoche, pero ya era el primer día de la semana.
y lo hizo porque fue una excepción. Él tenía que salir al día siguiente, por eso alargó su discurso hasta medianoche. Vemos que en realidad era una reunión en el día sábado, pero se presenta el primer día de la semana una sola vez en el libro Hechos de los Apóstoles y se le llama sencillamente primer día de la semana, no se le llama Día del Señor. Y el libro Hechos de los Apóstoles fue escrito aproximadamente en el 60 después de Cristo, en el 50-60 después de Cristo, más o menos por ahí fue escrito. Entonces estamos hablando de 30 años después, casi 30 años después de la resurrección de Jesús. Y Lucas, que escribe Hechos de los Apóstoles, no le llama al domingo el día del Señor. Le llama simplemente el primer día de la semana. Pero qué interesante que Lucas, en el libro Hechos de los Apóstoles, todo el tiempo destaca el sábado. Hay 7 versículos que nos hablan en el libro Hechos de los Apóstoles del día sábado, y una sola vez se menciona el primer día de la semana, el domingo. Y estaban reunidos para partir el pan. No estaban haciendo la Santa Cena, porque algunos dicen, estaban haciendo la Santa Cena. No, estaban solo partiendo el pan. Hubieran que haber tomado el vino, el jugo de la vid, pero solo estaban partiendo pan. Pero lamentablemente, versiones modernas como la Nueva Traducción Viviente o la traducción en lenguaje actual traducen Hechos 27 como que el primer día de la semana nos reunimos con los creyentes locales para participar de la Cena del Señor. Traducen deshonestamente este texto para hacer parecer de que los discípulos estaban celebrando Santa Cena, estaban teniendo la Eucaristía un día domingo. Así engañan y mienten estas versiones modernas. Pero la Nueva Versión Internacional y la Reina Valera 1960 traducen correctamente partir el pan. Nada más. Si no, lo hubieran acompañado con el jugo de la vid, el vino. Pero no, solo partían el pan. Nada más. No era una Santa Cena lo que estaban haciendo en el primer día de la semana. Bueno, tenemos 7 referencias al sábado y una del primer día de la semana. Y sin embargo, hay personas que prefieren decir que los apóstoles guardaban el domingo. ¿Lo pueden creer? Y que Pablo era un guardador del domingo. Prefieren concluir eso. ¿Hay fundamento bíblico? No hay. Tenemos el ejemplo del apóstol Pablo. ¿Será que Lucas en su evangelio habrá destacado más el día domingo y habrá hecho menos el sábado? Vamos a ver qué escribió Lucas en el evangelio. Ya vimos que en Hechos de los Apóstoles destacó el sábado. Vamos a ver qué dijo en el evangelio. Lucas capítulo 4, versículo 16. Vino a Nazaret, donde se había criado, y el sábado entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Jesús, ¿en qué día asistió a la sinagoga? En sábado. Continuemos. Lucas capítulo 6. Aconteció que un sábado, pasando Jesús por los sembrados, sus discípulos arrancaban espigas y, restrejándolas con las manos, comían. Algunos de los fariseos le dijeron, ¿por qué hacéis lo que no es lícito hacer en sábado? ¿Qué es lo que pasa acá? Lo que pasa es que los judíos, los fariseos, se habían inventado leyes para ayudar a las personas a guardar el sábado correctamente, entre comillas. No se podía sanar en sábado porque era un servicio médico, era trabajo. No se podía llevar cargas en sábado, está bien, no se podía llevar cargas comerciales en sábado, pero habían ido hasta lo absurdo de prohibir llevar carga o camillas, por ejemplo. Tampoco se podía en sábado agarrar con la mano espigas para comer. ¿Por qué? Porque arrancarlas lo consideraban una siembra y trabajar la espiga con la mano lo consideraban una trilla. Y estabas trabajando, estabas sembrando y estabas trillando. Entonces, hacer esas cosas, decían los fariseos, es violar el sábado. Y Jesús demostró de que tenían una necesidad de comer, de que lo que se habían inventado los fariseos era una ley absurda y sin sentido. Jesús estaba liberando al sábado de las restricciones sin sentido que habían sido impuestas por los fariseos fanáticos. Y Lucas más adelante dice, aconteció también que en otro sábado que él entró en la sinagoga y enseñaba. Y estaba allí un hombre que tenía seca la mano derecha. ¿En qué día asistía a la sinagoga? En sábado. ¿En qué día enseñaba en las sinagogas? En sábado. Sigamos. Lucas 13:10. ¿Enseñaba Jesús una sinagoga? En sábado. Continuemos. Lucas 14. Aconteció que un sábado Jesús entró a comer en casa de un gobernante fariseo y ellos lo acechaban. Y estaba delante de él un hombre hidrópico,
Entonces Jesús habló a los intérpretes de la ley y a los fariseos diciendo: ¿es lícito sanar en sábado? Vemos que Jesús una vez más va a sanar en sábado, como lo había hecho en otras oportunidades. Jesús estaba mostrándole a las personas de que era lícito hacer el bien en sábado. Estaba Jesús enseñando cómo guardar el sábado correctamente, que era hacerle bien al prójimo. Y estaba liberando al sábado de estas cargas absurdas que los fanáticos fariseos se habían inventado. Entonces Jesús, por su propio ejemplo, estaba mostrando cómo guardar el sábado correctamente. Lucas 23, 54 en adelante, era día de la preparación y estaba para comenzar el sábado. Las mujeres que lo habían acompañado desde Galilea lo siguieron y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Al regresar, prepararon especias aromáticas y ungüentos, y descansaron el sábado conforme al mandamiento. Las mujeres descansaron el sábado conforme al mandamiento, no conforme a la costumbre judía, no conforme al sábado judío, conforme al mandamiento de Dios. Las discípulas de Jesús eran guardadoras del sábado y se preparaban el viernes, que le llamaban día de preparación. Hay entonces 6 versículos en el Evangelio de Lucas que destacan el sábado. Jesús asistiendo en sábado, Jesús enseñando en sábado, Jesús mostrando cómo observar el sábado correctamente, haciendo obras de bien y de caridad. Claro, Jesús, por sanar en sábado, no estaba trabajando. Jesús tampoco estaba trabajando en sábado. Recuerden que el mandamiento dice: 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día no trabajes. No hagas obra en él alguna. Jesús no estaba trabajando en sábado. A él no le iban a pagar monetariamente por hacer estos milagros, pero el mandamiento dice que no hay que trabajar en sábado. Tenemos 6 días, según el mandamiento, para hacer eso, pero el séptimo hay que descansar. Y Jesús claramente no trabajaba en sábado en el sentido laboral, no le pagaban un sueldo por trabajar en sábado, pero sí que él trabajaba para su Padre Celestial, haciendo obras de bien, de caridad, en favor de los seres humanos. Sigamos. Vamos a ver en el Evangelio de Lucas cuántas veces se menciona el domingo. Lucas 24:1, el primer día de la semana, muy de mañana, fueron al sepulcro llevando las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Una sola vez se menciona el primer día de la semana en Lucas 24 y le llaman simplemente primer día de la semana. Y esto fue escrito casi 30 años después de la resurrección de Jesús. Lo escribió Lucas y no le llama al domingo el día del Señor. Pero vemos que Lucas en su evangelio destaca de nuevo el día sábado. Jesús asistiendo a la sinagoga en sábado, enseñando en sábado y mostrando a la gente cómo guardar correctamente el sábado. Pero hay personas que prefieren concluir de que no, el domingo es el día y no hay fundamento bíblico. Entonces, cuando en Apocalipsis capítulo 1, versículo 10 y 11, dice Juan que recibió la revelación en el día del Señor, vamos a ver si la Biblia le llama al sábado el día del Señor. Marcos 2:28 dice: por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del sábado. Bueno, quizás Marcos fue el único que lo registró esto. A ver. No, Mateo 12:8 también dice: porque el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Estas fueron palabras dichas por nuestro mismo Señor Jesucristo. Jesús dijo: yo soy Señor del sábado. ¿Cuál es el día del Señor? Según la Biblia, el sábado. Juan capítulo 20, versículo 1. ¿Y por qué traigo a colación Juan, el Evangelio de Juan ahora? Porque el Evangelio de Juan fue escrito después del libro de Apocalipsis. El Evangelio de Juan fue escrito en el 98 aproximadamente después de Cristo. Ahí, finalizando el primer siglo. ¿Será que Juan llamó al domingo el día del Señor casi finalizando el primer siglo? Vamos a ver lo que escribió en su Evangelio. Juan capítulo 20, versículo 1. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. ¿Le llamó Juan al domingo el día del Señor? No lo hizo, le llamó simplemente
el primer día de la semana. Hubiera sido una oportunidad para Juan en el 98 después de Cristo, a ver, cuando él escribió su evangelio, hubiera sido una oportunidad espectacular para decir, en el día del Señor, el domingo, María Magdalena fue de mañana siendo aún oscura al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro, pero no lo hizo. Le llamó al domingo sencillamente primer día de la semana. Bíblicamente, ¿cuál es el día del Señor? El sábado. Génesis capítulo 2, versículo 3, dice que Dios bendijo y santificó el séptimo día, sábado. Lo dice Génesis 2, 3. Y esto, el sábado es bendito y santificado cuando no había pecado, cuando la pareja edénica todavía no había pecado, cuando no existía necesidad de un Salvador. Pero hay gente que dice que el sábado era sombra de Cristo, pero el sábado semanal, el séptimo día sábado, no es sombra de Cristo, porque el sábado fue bendito y santificado por Dios cuando no había necesidad de un Salvador, cuando la pareja edénica no había caído todavía. No tiene que ver con Cristo ni con el pecado el sábado. Fue santificado y bendito antes. Entonces no es el sábado semanal sombra de Cristo. Sí es un conmemorativo de que Dios es creador. Entonces, al observar el sábado, nosotros estamos reconociendo de que Dios es el creador de este mundo, que Él hizo el mundo en 6 días y que el séptimo día Dios descansó, nos dejó ejemplo, Dios descansó y bendijo y santificó el séptimo día sábado. Cuando guardamos el sábado, estamos reconociendo a Dios como creador. Si no guardamos el sábado, no estamos reconociendo a Dios como creador. Podemos reconocerlo como nuestro Señor, todo lo que querramos, pero no lo estamos reconociendo como nuestro creador. Bien, continuemos. Éxodo 16:23, Él les dijo, Moisés, esto es lo que ha dicho Jehová, mañana es sábado, el día de reposo consagrado a Jehová. Moisés estaba haciendo guardar a los israelitas el sábado cuando Dios todavía no había dado las tablas de la ley en el Sinaí. Y Él ya les estaba haciendo observar el sábado. Antes de que Dios dé por mano de Moisés todo el rollo y el libro de la ley en su conjunto, antes de todo eso, ya Moisés les estaba haciendo guardar el sábado a los israelitas. ¿Por qué? Porque ellos habían perdido el conocimiento del sábado porque estuvieron 400 años en Egipto. Por eso el mandamiento en Éxodo 28 dice, Dios, acuérdate del sábado para santificarlo. Por estar en una nación pagana 400 años en Egipto, pues probablemente se habían olvidado del sábado y Dios les dice, acuérdate del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es de reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, porque en 6 días hizo Dios los cielos y la tierra y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el sábado y lo santificó. Una vez más, Dios dice, acuérdate del sábado, santificalo, porque yo hice todo esto en 6 días, dice Dios. Y les recuerda a ellos que Él lo bendijo y lo santificó. Qué lindo que es nuestro Señor. Isaías 58:13, escuchen este texto porque está muy interesante. Si retraes del sábado tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo. ¿Cómo le llamó Jehová Dios al sábado? Le llamó mi día santo. No era el sábado de los judíos. No era consagrado para los judíos. Era consagrado a Jehová. Era su día santo. Jehová le llama mi día santo. No es de ustedes, es mío. Qué interesante. Vamos a ver qué dice la Biblia sobre el día domingo. Sobre el primer día de la semana, en ningún lado dice la Biblia que es el día del Señor. En ningún día dice que el domingo es bendito o santo. En ningún lado de la Biblia dice que el domingo es un día consagrado. En ningún lado de la Biblia dice que el domingo es un conmemorativo de la resurrección de Jesús. Sí dice Pablo en su epístola a los romanos de que el bautismo, la muerte, la sepultura en las aguas y salir de las aguas, el bautismo es un conmemorativo de la muerte y de la resurrección de Jesús.
pero nunca se asocia al domingo con la resurrección de Jesús. No se dice que hay que guardarlo o observarlo o festejar o reunirse en domingo porque Jesús resucitó. Eso no existe en ningún lado de la Biblia. Vemos una vez más que el Antiguo Testamento destaca el día sábado. Entonces, entendamos a los apóstoles que no iban a escribir explícitamente sobre el sábado en sus epístolas, en sus cartas, porque el mandato divino del Antiguo Testamento es claro. Continuemos. Quiero por favor que reflexiones conmigo. Primera de Corintios 3:11 dice: porque nadie puede poner otro fundamento diferente del que ya está puesto, que es Jesucristo. ¿Cuál es el fundamento del cristiano? Jesucristo. Y Jesucristo guardó el sábado. Pablo dijo en Primera de Corintios 11:1: imítenme así como yo imito a Cristo. Si Pablo no estaba guardando el sábado, él sería un hipócrita y no tendría autoridad para decir estas palabras. Pablo no podría decir: imítenme a mí como yo imito a Cristo, porque si supuestamente Pablo estaba guardando el domingo y estaba despreciando el sábado, entonces Pablo no es una imitación real de Cristo. Lo que diría acá Pablo entonces en 1 Corintios 11:1, pues no tendría sentido y no tendría autoridad para decir eso. Al contrario, Pablo dice: imítenme como yo imito a Cristo. Y en Filipenses 3:17 dice: hermanos, sigan todos mi ejemplo y fíjense en los que se comportan conforme al modelo que hemos dado. Le escribe a los filipenses y dice: sigan mi ejemplo. Y vimos en Hechos de los Apóstoles que Lucas dejó registrado que Pablo estaba asistiendo a las sinagogas los sábados y estaba predicando en sábado. Y él les dice a los de Filipenses: sigan todos mi ejemplo. Pero vemos que el modelo de Pablo era Cristo, y Cristo fue un observador del sábado. Pablo no tendría autoridad para decir que sigan el ejemplo de él, como él seguía el de Cristo, si él no lo estaba siguiendo fielmente. En 1 de Juan 2:6 dice: el que afirma que permanece en él debe vivir como él vivió. Y esto incluye el mandamiento del sábado. Vivir como Jesús vivió incluye observar el sábado como Jesús observó el sábado. Y en 1 de Pedro 2:21 dice: porque estos fueron llamados, porque Cristo sufrió por ustedes y les ha dado ejemplo para que sigan sus pasos. Pedro dice: miren, el ejemplo es Cristo, dice Pedro. Y Cristo fue un observador del sábado. Asistía a la sinagoga en sábados, enseñó en sábado, hizo obras de caridad y de bien en sábados y mostró cómo guardar correctamente el sábado. Nunca, en ningún momento, Jesús menospreció o despreció o hizo menos al sábado. Sí lo liberó de las restricciones absurdas y sin sentido que los fanáticos fariseos les habían impuesto a ese día, para ayudar a la población a que lo guarde correctamente. Y yo quiero que vos, que me estás escuchando del otro lado, pienses, por favor, hagas a un lado los prejuicios y pienses. Deja de lado tu corazón, tus sentimientos, usa la razón, razoná la palabra del Señor. Vos podés decir que estás del otro lado, podés decir que imitás a Cristo, pero observás el domingo. Podés decir que vivís como Cristo, pero guardás el domingo. Podés decir que seguís el ejemplo o los pasos de Cristo, pero guardás el domingo. Está bien que sigas el ejemplo de Cristo en el amor, en el servicio, en la solidaridad. Pero y en cuanto a los mandamientos, Jesús guardó el cuarto mandamiento de la ley de Dios el día sábado. ¿Podés decir en ese punto que imitás a Jesús, que seguís su ejemplo, que vivís como Él? Pensá esto que te estoy diciendo. Escuchá la palabra de Dios. No me escuches a mí, pero escuchá la palabra de Dios y deja de vivir conforme a los mandamientos y a las doctrinas de los hombres. Tenés el ejemplo de Cristo, tenés el ejemplo apostólico. No vivas conforme a mandamientos y doctrinas de hombres. Viví conforme a la voluntad revelada de Dios en su palabra. No, pero yo trabajo en sábado, bueno, no, todos los días son iguales.
Dios va a tener misericordia de todas maneras, porque vieron que el diablo pone excusas para que vos no aceptes esta luz. Pero ¿saben lo que dijo Dios en el Antiguo Testamento? En Éxodo 20 dijo: hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos, dijo Dios. ¿Querés que Dios tenga misericordia de vos? Tenés que guardar los mandamientos. ¿Para qué? ¿Para ser salvos? No, por amor a Dios, por amor a Cristo y por el sacrificio que Él hizo en la cruz. Porque yo sé que si me estás escuchando del otro lado, se te activan muchos prejuicios. No, pero la ley abolida, pero no estamos bajo la ley, pero el sábado era para los judíos. Yo sé que se te vienen muchos prejuicios a la mente, que los podemos responder en otro video. Ahora yo te planteo de que por favor escuches la palabra de Dios. Sigamos. La Biblia anticipó una apostasía en el cristianismo. En 2 Timoteo capítulo 2, versículo 3 y 4, Pablo dijo: nadie os engaña de ninguna manera, pues no vendrá, o sea Jesús no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. Pablo anticipó de que iba a venir una apostasía y se iba a manifestar el hombre de pecado. Hechos 20:29 dice: porque yo sé, dice Pablo, que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Pablo sabía que cuando él parta, se vaya, iban a entrar en la iglesia de Dios, en el cristianismo, lobos rapaces. Segunda de Pedro 2:1 y el versículo 21 dice: hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y hasta negarán al Señor que los rescató. Mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia que, después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Si ustedes leen 2 de Pedro capítulo 2, van a ver que estos falsos maestros son violadores de los mandamientos de Dios. Habla de adulterio, habla de codicia, etc. Estos falsos maestros iban a ser violadores de la ley de Dios. Y acá Pedro dice que se iban a volver atrás del santo mandamiento que les había sido dado. Y Pablo dice en Romanos 7:12: de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. La ley de Dios, los 10 mandamientos específicamente, es una ley santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. Pero estos falsos maestros se iban a volver atrás del santo mandamiento que les fue dado. Los apóstoles anticiparon una apostasía y la venida de falsos maestros que iban a introducir herejías destructoras. Vamos a ver qué pasó del 100 de Cristo en adelante. ¿Qué escribieron los primeros padres de la iglesia? Vamos a ver la epístola de Bernabé, que fue escrita en el 96-98 después de Cristo. Vamos a ver la epístola de Ignacio de Antioquía, que fue escrita aproximadamente en el 110 después de Cristo. Vamos a ver la carta de Plinio en el 112 después de Cristo. Vamos a ver lo que dijo Justino Mártir en el 140 después de Cristo en su epístola. Hay dos que vamos a analizar, la del diálogo con Trifón y la oración, si no recuerdo mal. Vamos a ver qué dijo Eusebio en el 170 después de Cristo y vamos a ver qué dijo Tertuliano en el año 190 después de Cristo en una de sus epístolas. Bien, prepárense porque esto está muy interesante lo que vamos a empezar a leer a continuación. Vamos a ver qué dijeron los padres de la iglesia. ¿Será que a partir del 100 en adelante el domingo pasó a ser el día del Señor? Epístola de Bernabé, capítulo 15, dice lo siguiente. Empiezo a leer de donde está en rojo un poquitito más arriba. Dice: y él descansó el séptimo día. Esto significa cuando su hijo, viniendo de nuevo, destruya el tiempo del impío y juzga al inicuo,
y cambie el sol, la luna y las estrellas, entonces él verdaderamente descansará el séptimo día. Vemos acá que en esta epístola, al parecer Dios no descansó verdaderamente entonces, según Génesis, no descansó verdaderamente. Además dice, lo santificaréis con manos puras y corazón puro. Por lo tanto, si alguien puede ahora santificar el día que Dios ha santificado, a menos que sea puro de corazón en todo, estamos engañados. Leo donde dice en rojo otra vez, entonces podremos santificarlo, habiendo sido primero santificado nosotros mismos, es decir, cuando Jesús venga y restaure todo. Además les dice, no puedo soportar vuestras lunas nuevas y vuestro sábado, Isaías 1:13. Ustedes entienden cómo habla, y fíjense en cómo parafrasea. Vuestros sábados actuales no me son aceptables, pero esto es lo que yo he establecido, hacer que, dando reposo a todas las cosas, comience el octavo día. Es decir, el comienzo de un nuevo mundo. Por eso también nosotros celebramos el octavo día con alegría, el día en que Jesús resucitó de entre los muertos y después de manifestarse ascendió a los cielos. ¿Qué nos dice la epístola de Bernabé? Primero, que nadie puede guardar el sábado porque nadie es santo. Como nadie es santo, nadie puede guardar un día santo. Que lo vamos a guardar en un futuro, en la restauración de todas las cosas. Otra cosa que nos dice esta epístola es que el día que ellos estaban guardando u observando era el octavo día. Es decir, es una referencia al domingo, porque dice el día en que Jesús resucitó de entre los muertos. Pero era un día de alegría, porque Jesús resucitó. La epístola de Bernabé dice que el domingo es el día del Señor. No lo dice en ningún lado. Sí dice que el domingo se lo llamaba octavo día, era un día de alegría, porque era el día en que Jesús había resucitado. Nada más. De todas maneras, la epístola de Bernabé es apócrifa. No es considerado inspirado y mucho menos se pone en duda si realmente la escribió Bernabé. Así que los defensores del domingo, si utilizan la epístola de Bernabé, caen bajo al usar una epístola apócrifa, dudosa y no inspirada. Pero bueno, vemos acá una desviación. Le empiezan a llamar al domingo el octavo día. Y era un día de alegría. Nada más. Ignacio de Antioquía dice así, en el capítulo 8, no os dejéis engañar por doctrinas extrañas ni por fábulas antiguas. Recuerden que esto fue escrito en el 110 después de Cristo. Que son inútiles. Porque si seguimos viviendo según la ley judía, reconocemos que no hemos recibido la gracia. Esto está en la carta a los Magnesios. De nuevo, la carta a los Magnesios, una carta que ha sido puesta en duda, ahora lo vamos a ver, y dice en el capítulo 9, y este es el párrafo que les encanta citar a los defensores del domingo, dice, si pues aquellos que, habiendo andado en prácticas antiguas, alcanzaron una nueva esperanza, ya no observando los sábados, sino modelando sus vidas según el día del Señor, en el cual también nuestra vida surgió por medio de él y por medio de su muerte, la cual algunos niegan. ¿Notaron algo raro? Bueno, primero que según Ignacio de Antioquía, ellos no estaban guardando el sábado. Pero dicen que dijo Ignacio que hay que modelar nuestras vidas según el día del Señor. Los defensores del domingo dicen, ven, acá se habla del día del Señor, en el 110 después de Cristo, y se habla del domingo como el día del Señor. ¿Realmente hay que modelar nuestras vidas según un día? ¿No notan algo raro en esta epístola? ¿Modelar nuestras vidas según un día? ¿Realmente Ignacio habló del día del Señor? Pues esta carta a los Magnesios, fue estudiada por Don Bill William y escribió esto en The Shabbat, en la página 237 y 250. Lo pueden buscar. Estos son documentos que lo puedes descargar en internet, en PDF, a los libros oficiales, están gratis. Don Bill William escribió, todo aquel familiarizado con estos temas sabe que las obras de Ignacio han sido más interpoladas
y corrompidas que la de cualquier otro de los padres de la iglesia. Y también que se le han atribuido algunos escritos que son completamente falsos. Uno de esos es, por ejemplo, la carta a los Magnesios, que he puesto en duda si realmente lo escribió Ignacio. Pero bueno, consideremos la carta a los Magnesios como genuina de Ignacio de Antioquía. Considerémoslos en este video como genuinas, como que él realmente escribió. Sigue diciendo en la página 250, por lo tanto, a juzgar por el tenor de la epístola, la traducción literal del pasaje en cuestión es, ya no observando los sábados, sino viviendo según la vida del Señor. Parece reflejar su verdadero y apropiado significado. Ahora sí tiene sentido modelar nuestras vidas según la vida del Señor. Eso sí tendría sentido, pero fíjense en cómo se corrompió el texto original probablemente y cambiaron a decir que había que modelar la vida según el día del Señor. Y John Quito, en el volumen 2, página 270 de la famosa Enciclopedia Bíblica, dice, así pues, en resumen, el significado podría resumirse de la siguiente manera. Si quienes vivieron bajo la antigua dispensación han alcanzado la nueva esperanza, dejando de guardar el sábado y viviendo según la vida de nuestro Señor, en la cual, por así decirlo, nuestra vida ha resucitado a través de Él y de su muerte, que algunos niegan, por medio de quien hemos recibido el ministerio. ¿Cómo podremos vivir sin Él? Vemos que la enciclopedia de John Quito corrige y dice que la traducción debería ser en realidad viviendo según la vida de nuestro Señor. ¿Habló Ignacio de Antioquía del día del Señor como el domingo? Tampoco. Continuemos. La carta de Plinio el Joven al emperador Trajano dice que los cristianos estaban reuniendo o tenían por costumbre reunirse un día señalado antes del amanecer. Cantar entre ellos de manera alterna en alabanza a Cristo como si fuera un Dios. De nuevo, lamentablemente Plinio el Joven no dijo cuál era ese día señalado en el cual se estaban reuniendo los cristianos, pero bueno, los defensores del domingo prefieren decir, se refiere al domingo. Eso no es lo que dice. Sigamos. Justino Mártir, en la primera apología, capítulo 67 del año 140 después de Cristo, prepárense para lo que se viene. Miren la costumbre de los cristianos que estaban viviendo en Roma. En el día llamado domingo, empiezo de donde está en rojo, todos los que viven en ciudades o en el campo se reúnen en un solo lugar y se leen las memorias de los apóstoles o los escritos de los profetas, mientras el tiempo lo permita. Los defensores del domingo dicen, ven, acá está la prueba, se estaban reuniendo los cristianos en domingo. Sigamos leyendo. Leo un poco más abajo, dice, pero el domingo es el día en que todos celebramos nuestra asamblea común, porque es el primer día en que Dios, habiendo obrado un cambio en la oscuridad y la materia, creó el mundo, y Jesucristo nuestro Salvador resucitó de entre los muertos ese mismo día. Fue crucificado el día anterior al de Saturno, sábado, y el día siguiente después del Saturno, que es el día del sol, habiéndose aparecido a sus apóstoles y discípulos, les enseñó estas cosas, las cuales también os hemos presentado para vuestra consideración. Acá notaron algo raro, hay como una desviación. En ningún momento los apóstoles escribieron que Dios obró un cambio ese primer día de la semana que Jesús resucitó. En ningún momento los apóstoles dijeron que Dios obró un cambio en la materia y la oscuridad y que creó un nuevo mundo, por así decirlo. Acá Justino Mártir dice que los cristianos de Roma, porque él estaba en Roma cuando escribió esto, se estaban reuniendo en domingo claramente. Era el día que los romanos ya guardaban y lo consideraban un día festivo. Pero esta epístola realmente no nos dice el alcance de esta práctica. Pero sí, estos cristianos estaban guardando el domingo. Pero las ideas que expresa Justino Mártir no parecen estar en la Biblia. De todas maneras, en ningún momento dice que el domingo es el día del Señor. En ningún momento dice que están guardando el domingo porque Jesús lo dijo, porque los apóstoles lo hacían o por mandato divino.
¿De dónde sacaron esa costumbre estos cristianos? ¿Qué dijo Justino Mártir en Diálogo con Trifón? Dice así en Diálogo con Trifón, capítulo 10. ¿Hay algún otro motivo, amigo mío, por el que se nos critique, aparte de este, que no vivimos conforme a la ley, que no nos circuncidamos como vuestros antepasados, que no guardamos el sábado como vosotros? Trifón era un judío y Justino Mártir le dicen, ¿tenés algo más para decirme aparte de que no guardamos el sábado? Le dice Justino Mártir. Y claro, este judío le decía, ustedes son cristianos y están guardando el domingo, ¿cómo es eso? Dios manda el sábado. Y Justino Mártir en el capítulo 12 dice así: ahora tenéis necesidad de una segunda circuncisión, aunque os gloriéis grandemente en la carne. La nueva ley os exige guardar el sábado perpetuo. Y vosotros, porque estáis ociosos un día, que esto se refiere al sábado, suponéis que sois piadosos sin discernir por qué se os ha mandado esto, y si coméis pan sin levadura, decís que se ha cumplido la voluntad de Dios. Justino Mártir, vimos en la epístola anterior que ya tenía ideas un poco raras y que estaban guardando el domingo, y no dice que fue por mandato divino ni por ejemplo de los apóstoles y ejemplo de Cristo. Y acá encima dice que la nueva ley exige guardar el sábado perpetuo. Esto claramente es una desviación doctrinal y de práctica. Se han vuelto atrás del santo mandamiento que les fue dado. Bien, sigamos. ¿Qué dijo Eusebio? En su libro 4, capítulo 23 del año 170 después de Cristo, dijo Eusebio que recibió una carta, esa carta la escribió Dionisio. Hoy hemos pasado el día santo del Señor, en el que hemos leído vuestra epístola. De ella, cada vez que la leemos, podremos siempre obtener consejo, como también de la epístola anterior, que nos fue escrita por medio de Clemente. Lamentablemente la epístola de Dionisio se perdió. Solamente sabemos que existe porque Eusebio la registró, y dice que los cristianos se estaban reuniendo en el día santo del Señor a leer las epístolas, pero no nos dice cuál es ese día. Bíblicamente, el único día santo del Señor, bíblicamente, es el sábado. Pero bueno, los defensores del domingo prefieren decir, no, acá se refiere al domingo. Eso no es lo que dice. Continuemos. Tertuliano, en la oración, el capítulo 23, dice, en cuanto a arrodillarse, la oración también está sujeta a diversidad de observancia. Recuerden que esto es ya casi a finales del siglo II, debido al acto de algunos pocos que se abstienen de arrodillarse en el sábado. Había gente que no se estaba arrodillando en sábado. Me adelanto y sigue diciendo, nosotros, sin embargo, tal como lo hemos recibido, solo en el día de la resurrección del Señor debemos guardarnos, no solo de arrodillarnos, sino de toda postura y oficio de solicitud. ¿Qué dijo Tertuliano? Que en el día domingo los cristianos no se estaban arrodillando, pero le llamó al domingo el día del Señor. No le llamó el día del Señor. Tampoco nos dice de dónde empezaron a abstenerse en el domingo de no arrodillarse. No nos dice Tertuliano de dónde sacaron esa costumbre. Por ejemplo, apostólico, por ejemplo, de Cristo. ¿Dónde inventaron esa práctica? Bueno, Tertuliano no lo dice, pero se estaban absteniendo de no arrodillarse los domingos, porque lo consideraban el día de la resurrección del Señor. Pero no dice que el domingo es el día del Señor. Tertuliano, en De Corona, ya en el 211 después de Cristo, ya acá estamos en el siglo III. Cada vez que llega el aniversario, hacemos ofrenda por los difuntos como honores de cumpleaños. Tertuliano dijo, un padre de la iglesia, que estaban haciéndole ofrendas a los difuntos. ¿De dónde sacaron esa práctica? Consideramos ilícito ayunar o arrodillarse en oración el día del Señor. Acá sí está hablando del domingo. Según Tertuliano, estaban haciendo ofrendas por los difuntos y estaban considerando ilícito ayunar o arrodillarse en el domingo. ¿De dónde sacaron esas prácticas? Acá hay una desviación claramente de doctrina y de práctica.
a lo que vimos que bíblicamente hacían los apóstoles. Esto está en el capítulo 3 de Corona, pero en el capítulo 4 Tertuliano dijo: si insistes en encontrar un mandato bíblico explícito para estas y otras normas similares, no la hallarás, dice Tertuliano. Se te presentará la tradición como su origen, la costumbre como su fortalecimiento y la fe como su observancia. Tertuliano reconoce que se estaban reuniendo en domingo, le estaban llamando al domingo el día del Señor, estaban considerando ilícito ayunar y arrodillarse en domingo, estaban haciendo ofrendas por los difuntos, y Tertuliano reconoce de que eso no está en la Biblia. ¿En dónde tuvo su origen? En la supuesta tradición, y se fortaleció por la costumbre. Y sí, ya vemos que en el siglo II empezó a haber una desviación enorme. Sigamos. En Constituciones Apostólicas, libro 5, sección 3, estamos hablando de después del 350 después de Cristo, en el párrafo 20, y para los que no conocen Constituciones Apostólicas, en Constituciones Apostólicas es, digamos, un conjunto de libros de aquellos años, del siglo III, que se hicieron donde supuestamente quedó constatado o registrado lo que los apóstoles hacían y lo que los apóstoles enseñaban. Y esto es un documento histórico, Constituciones Apostólicas, es un documento histórico muy valioso porque nos muestra las creencias de los cristianos del siglo III y la práctica de los cristianos del siglo III. Y en el párrafo 20 dice: todos los sábados, excepto uno, y todos los domingos, celebrad vuestras asambleas solemnes y regocijaos, porque será culpable de pecado quien ayune en el día del Señor, que es el día de la resurrección, o durante Pentecostés, o en general quien se entristezca en un día festivo para el Señor, porque en ellos debemos regocijarnos y no lamentarnos. Vemos que los cristianos del tercer siglo estaban guardando en simultáneo el sábado y el domingo, pero el domingo era considerado ahora un día para hacer reuniones o asambleas solemnes, era un día festivo, y se lo empezó a llamar, sin duda alguna, el Día del Señor. Ahora sí, se lo empezó a llamar el Día del Señor. Recuerden que Tertuliano, después del 200 de Cristo, le empezó a llamar el Día del Señor, y acá en el siglo III se mantuvo esa costumbre, sin duda alguna, pero vemos que culpaban de pecado a quien ayune en domingo. ¿Y por qué todos los sábados debían celebrar asambleas solemnes excepto uno? Ahora van a entender, porque había un sábado en el año en que no debía guardarse. Pero vemos claramente que el sábado lo estaban guardando. Era un día de reunión, pero se le estaba dando más importancia al domingo. No podías ayunar en domingo, debía haber a la asamblea solemne, y debía ser un día de regocijo y festejo. Y en Constituciones Apostólicas, libro 7, sección 2, párrafo 23, dice más adelante, leo donde está en verde y en rojo, dice: guardad el sábado y la fiesta del Señor, porque el primero es memorial de la creación y el segundo de la resurrección. Y sigue diciendo: pero hay un solo sábado que debéis observar en todo el año, el de la sepultura de nuestro Señor, en el que debéis ayunar, pero no celebrar, porque estando el Creador bajo tierra, el dolor por él es mayor que la alegría por la creación, pues el Creador es más honorable por naturaleza y dignidad que sus propias criaturas. Vemos que se guardaba el sábado, pero había un sábado del año en que era un sábado, que era el sábado que se conmemoraba la muerte de Jesús. En ese sábado se debía ayunar. En todos los otros no. Había reuniones solemnes, como leímos antes. Pero claramente acá en el siglo III se le está llamando oficialmente al domingo como un día festivo en honor a la resurrección de Jesús. Y dice que el sábado hay que guardarlo porque es memorial de la creación.
Eso sí está en armonía con las escrituras, por ejemplo. Ya la segunda parte no. Conclusión, se habla. Ignacio de Antioquía, ¿habla del día del Señor? No, habla de la vida del Señor. Justino Mártir dijo que el domingo es el día del Señor. No, habla del domingo, del día del sol, del sábado perpetuo, del primer día. La epístola de Bernabé habla de un octavo día, pero es apócrifo. Y Tertuliano habla del domingo de resurrección, que en el latín, en realidad lo que él dijo fue solo die dominico resurrectionis. Solo el día domingo de resurrección. Y recién habla del día del Señor como el domingo después del 200. Pero nunca se le llamó al domingo el día del Señor durante los 2 primeros siglos. Primer siglo, termina en el 100 y comienza el segundo siglo. Nunca se le llamó al domingo el día del Señor. Pero sin duda se le fue dando importancia al domingo como día de reunión y de culto, pero nunca, ninguno de todos estos autores dicen que lo hacían por mandato bíblico, por ejemplo apostólico o ejemplo de Cristo. No lo dicen. Surgió de la tradición y se fortaleció por la costumbre. Sigue diciendo, el domingo no tiene su origen en un mandato divino, o sea, las escrituras, ni en el ejemplo de Cristo y los apóstoles. Así termina esta historia. Hermanos que están del otro lado, yo quiero de verdad que reflexionen cuál es el día del Señor. ¿Van a seguir la palabra de Dios? ¿Van a obedecer lo que la palabra de Dios dice? ¿O van a seguir mandamiento y doctrina de hombres? La decisión está en vos. Yo voy a orar para que el Espíritu Santo toque tu corazón, para que el Señor te fortalezca y tomes una decisión en favor de la palabra de Dios. Que te pongas de parte de Dios, no de parte de los hombres. Pesá esta evidencia. Pensá lo que estás haciendo en la actualidad. ¿Estás siguiendo el ejemplo de Cristo? ¿Estás siguiendo el ejemplo de los apóstoles? ¿Qué mejor ejemplo de ellos que quedó registrado? ¿Vas a guardar un día que no es bíblico? ¿Vas a continuar guardando un día que no es bíblico? Es serio este asunto, de verdad, porque el mandamiento del sábado dice que hay que santificarlo, dice que hay que trabajar 6 días, pero el 7º día no hay que hacer ninguna obra, hay que descansar. Y hay gente que dice ser cristiana y que está trabajando en sábado. Y Dios dice, no, 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Pero el 7º día, no, dice Dios. Mira, acá dice el texto, pero el 7º día es de reposo para Jehová. No hagas en él obra alguna. Y hay gente que está pecando trabajando en sábado. ¿Y por qué digo que está pecando si trabaja en sábado? Y porque el mandamiento del sábado, el 4º mandamiento, está dentro de los otros 10. Hay 10 mandamientos, no hay 9 mandamientos. Hay 10 mandamientos. Dentro de esos 10 está, por ejemplo, no matarás, no robarás, no cometerás adulterio, no codiciarás, no tendrás imágenes y estatuas, no te inclines ante ella, no las honres. Dentro de los 10 mandamientos, que uno se cuida de cumplirlos y de no transgredirlos, también está el mandamiento del sábado. Si no mentís, no robás, no adulterás, está muy bien, y en ese punto no estás pecando. Pero, ¿y si estás pecando en cuanto al sábado? No estás guardando el día que Dios bendijo y santificó. Lo que pasa es que hay gente que por comodidad prefiere guardar el domingo. Y porque socialmente todos lo hacen y religiosamente todos observan el domingo. Pero hacete la pregunta, ¿estás viviendo realmente conforme a la voluntad de Dios, conforme a la palabra de Dios? ¿O estás viviendo conforme a doctrina y mandamientos de hombres? ¿Estás viviendo conforme a la palabra de Dios? ¿O vas a hacer
lo que tu corazón diga, lo que tus sentimientos digan. ¿A quién vas a obedecer? ¿A la palabra de Dios y vas a tomar una decisión racional? ¿O vas a escuchar tu propio corazón que te dice, todo el mundo lo hace, nadie guarda el sábado? No lo guardes, no lo observes. Dios es misericordioso, Dios es piadoso. Sí, es cierto que Dios es misericordioso, pero en Éxodo capítulo 20, Dios dice que Él hace misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos, dice Él. Que el Señor te fortalezca, a vos que estás del otro lado, para que tomes una decisión y te pongas de parte de Dios y seas verdaderamente sola escritura. Que el Señor te bendiga grandemente y tengas un excelente día. Te leo en los comentarios, siempre con respeto, siempre argumentando, no atacando, y nos vemos en otro video ampliando quizás más este tema. Saludos.